Buen día. Damos la bienvenida a todos los asistentes, al doctor Adnan Bashir, a las autoridades académicas, a docentes y estudiantes que se tomaron el tiempo para asistir a esta conferencia. Gracias al doctor Adnan por autorizar la grabación de la conferencia y poder difundir más tarde el video en las redes oficiales de la institución. Las autoridades que hoy nos acompañan son la maestra Katia Yadira Carranza Sámano, directora de la Escuela Preparatoria General Lázaro Cárdenas. El maestro Pedro Fernández Contreras, secretario académico. El maestro Iván Dávalos Chávez, secretario administrativo. Y como invitado especial tenemos al doctor Adnan Bashir, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cedemos la palabra a la maestra Katia Yadira Carranza Sámano para que nos dé la bienvenida. Buenos días a todos, estimados profesores, alumnos y público en general que hoy nos acompaña. El día de hoy la comunidad de la Escuela Preparatoria General Lázaro Cárdenas, en el marco del 50º aniversario de su fundación y como parte de las actividades del 7º concurso virtual de modelos atómicos de esta dependencia, se enorgullece con la valiosa participación del doctor Adnan Bashir. Le damos la más cordial bienvenida, siéntase en su casa. Agradecemos que nos permita disfrutar de su conferencia, la cual vendrá a enriquecer el conocimiento de todos los aquí presentes. Sea usted bienvenido, le agradecemos. Iniciemos. Muy bien, muchas gracias, maestra. Como bien lo menciona la maestra directora Katia Carranza, estamos realizando las actividades del 7º concurso de modelos atómicos en la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas. En esta ocasión, en su modalidad virtual, debido a la situación que estamos viviendo, vamos a dar una pequeña reseña por el tiempo, debido al extenso currículum del doctor que nos hace favor de compartir su conocimiento el día de hoy. El doctor Adnan Bashir realizó sus estudios en la Universidad Uzhad, Pakistán. Realizó maestría en Ciencia y Filosofía en la Universidad Quaid-i-Azam de Pakistán. Tiene un doctorado por la Universidad Durham en la Universidad de Tasmania, en Inglaterra. Ha sido científico y profesor visitante en universidades en Italia, en la Universidad de Tasmania, en Australia, en la Universidad Autónoma de México. Ha participado como profesor y científico en el laboratorio Argonne de Estados Unidos, en la Universidad de Kent de Estados Unidos. Dentro de su gran labor científica ha publicado más de 100 artículos de investigación, en la cual tiene alrededor de 2.500 citas. Ha impartido más de 200 ponencias de investigación en 25 países. Ha ganado los premios Estatal de Ciencia y Tecnología en el estado de Michoacán. También el premio Dr. Santiago Cendejas Huerta en el año 2015. Dentro de su labor académica en la institución o en las diferentes instituciones donde ha laborado, ha asesorado a 36 estudiantes de todos los niveles. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde el año de 1988 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 desde el año del 2013. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Adnan Bashir, que nos presente el día de hoy la conferencia La evolución del átomo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes, maestra Katia, maestro Julio César, maestro Pedro y pues todos los estudiantes. También es un gusto saber que ustedes realizan esta competencia pues cada año de modelos atómicos y creo que sí es una charla bastante relacionada. Dando una imagen actual que tenemos del átomo.
tal vez se me puede olvidar, solo quería hacer una sugerencia y después ustedes pueden considerar si lo quieren o no. Me imagino que hay varios estudiantes que participan en este concurso y si hay uno o dos ganadores de esos, ah, yo con gusto puedo invitar a ellos que pueden colaborar conmigo para hacer un artículo de divulgación sobre pues, esta charla, por ejemplo, que voy a dar sobre el modelo atómico y podemos tratar de publicar en una de las revistas científicas de la Universidad de Michoacán como artículo de divulgación. Entonces es pues como un premio adicional a los ganadores de los concursos. Eso puedo dejar al criterio de ustedes, a la señora directora, y a los otros que si lo quieren considerar y tomar en cuenta. Ok. Con esto, pues yo creo que yo voy a empezar con mi charla y voy a empezar a compartir la pantalla. El título, pues en parte es Evolución del átomo, o una breve historia del átomo, o el estado actual de cómo vemos el átomo. ¿Okay? Existen, como ustedes saben, muchos diferentes modelos atómicos, pero históricamente ha evolucionado, ¿no? Entonces, primero teníamos una imagen, después teníamos otra imagen, y voy a tratar de ver cómo es la imagen actual que tenemos del átomo hasta el final de esta charla. Ok, comencemos. Cuando hablamos de los átomos, en principio, pues lo que estamos haciendo es tratando de responder la pregunta que se ha hecho en diferentes civilizaciones desde hace mucho tiempo, más de 2000 años, en Grecia, en China, en Egipto, en la India, y más o menos han tenido respuestas en esos años, hace 2000, 2500 años, respuestas similares con unas pequeñas diferencias en diferentes civilizaciones. Yo voy a hablar de lo que se conoce un poquito más, es el trabajo de los griegos. Entonces, uno de los primeros filósofos griegos que habló de la materia pues, más elemental del universo fue alguien que se llamaba Tales de Mileto. Mileto es una ciudad, ahorita vamos a ver en dónde está esta ciudad. Eso fue una cuna de filósofos por mucho tiempo esta ciudad y del conocimiento griego de esos tiempos. Entonces Tales pensaba que el agua era la sustancia primaria y universal de todo. ¿Okay? Después uno de las personas que lo siguió, tal vez era su estudiante, no se conoce muy bien, era Anaximenes, también de la misma ciudad, y él pensaba que no era el agua, pero el aire que podemos nosotros también respirar. ¿Okay? Por otro lado, en una ciudad cercana, que también empezó a producir muchos filósofos griegos, era la ciudad Colofón. Y Genófanes de Colofón pensaba que no era ni aire ni agua, sino la tierra. Y nosotros venimos de la tierra y regresamos a la tierra, entonces eso debe ser algo más fundamental o elemental. Por otro lado, Heráclito de la otra ciudad, Éfeso, pensaba que era fuego, como fuego era uno de estos 4 elementos que realmente podía hacer un cambio en la naturaleza de las cosas, quemando, por ejemplo, maderas, otras cosas, y este cambio tan abrupto no se podía hacer ni por agua, aire, ni por tierra. Entonces él pensaba que fuego, que es un agente de cambio, se debe considerar como un elemento fundamental.
Después, Empedocles de Acragas, pues tomó una solución un poco más democrática. Él pensaba que las cuatro cosas, agua, aire, tierra y fuego, se deben considerar como elementos más elementales del universo. Ok. Pues aquí pueden ver, no sé si voy a tratar de pues indicar aquí. Déjenme ver dónde está. Pueden ver que aquí está la ciudad Miletos. Éfesos y Colofón están muy cerca las tres ciudades de aquí. Antes eran parte de Grecia, pero ahora están situados en donde está Turquía. Entonces, en el oeste de Turquía están las tres ciudades. Y Acragas, el filósofo, último filósofo que hablamos, está en esta ciudad, es una ciudad de Italia. ¿Ok? También vamos a ver que mucho después vino Demócrito, que estuvo de esta ciudad que se llama Abdera, que todavía forma parte de Grecia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Demócrito de Abdera. También hay que recordar que él hacía filosofía, no la ciencia, pero la idea que él dio todavía es muy parecido a lo que después los científicos consideraron. Para él, el, em, el elemento más fundamental debe ser algo que es indivisible, indestructible y se pueden llamar átomos, ¿ok? Y que todo el mundo está hecho de átomos. Hay gente que lo consideran como padre de la ciencia moderna, aunque tienen que recordar que él no tiene nada que ver con el experimento, con el método científico. Entonces, en principio era un filósofo, porque realmente mucho después vino el método científico que realmente consideramos que es más importante en la evolución de la ciencia moderna. Vamos a hacer un brinco de más de 2000 años y vamos a llegar a este matemático y químico y también físico de Inglaterra. Dalton, me imagino que pues ustedes han estudiado um, algo, algo de su trabajo. Me siguen escuchando todavía, ¿verdad? Sí, doctor, Ok, todo muy claro. bien. Gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, Dalton tenía como 5 suposiciones sobre esto. Dos eran muy parecidos a lo que decía Demócrito, que toda la materia estaba hecho de átomos y que átomos son indivisibles, indestructibles. También él tenía la suposición que todos los átomos de un elemento son idénticos en masa, en su peso, quiere decir, y en sus propiedades. De hecho, como ustedes son estudiantes, puedo dejar una tarea que pues busquen otros 3 postulados o suposiciones que tenía Dalton para dar su teoría. Aquí solo escribo 2. Entonces puede uno pensar que es como una pelotita de billar muy pequeña que no se puede dividir ni se puede destruir. ¿Ok? Entonces, basándose en su modelo, en la teoría, él de hecho empezó a trabajar para estudiar las propiedades de diferentes elementos y también calcular la masa de esos, ¿ok? Y el peso. Aquí está una de las tablas que él mismo había hecho de los pesos de diferentes elementos y empezó a dar el nombre a todos estos nombres, pues no todos se quedaron así como él propuso, pero algunos de esos sí. Entonces aquí pueden ver hidrógeno. Entonces eso es un peso relativo que da. Entonces si hidrógeno tiene 1, que pueden ver que oxígeno pues tiene 7. Ya sabemos que pues este peso pues no es muy adecuado, es como de 16. Pero cuando los elementos van a estar más grandes, como mercurio al final, es 167 según sus experimentos. No es muy distinto
creo que pues alrededor de 200 que conocemos actualmente, el peso de Mercurio. Entonces esos fueron sus estudios iniciales. Al final, basándose en su trabajo, en trabajos posteriores, pues ya tenemos una tabla periódica mucho más completa y sabemos el peso, la estructura interna y también las propiedades de estos diferentes elementos. Voy a aquí hacer una pausa en este discurso y voy a recordarles que el trabajo que se había hecho desde el principio básicamente era para entender la naturaleza, ¿no? Las preguntas filosóficas, las preguntas científicas, la curiosidad que tenemos para entender los humanos, cómo es realmente la naturaleza y cómo funciona. Pero la ventaja es siguiente, y vamos a regresar a este punto, que solo a través de conocer la naturaleza, al final podemos tratar de conquistarla a nuestro favor, podemos tratar de ver cómo podemos utilizarlo para nuestro beneficio. Después de mucho tiempo que pues ya empezamos a saber de los elementos y átomos, pues ya podemos ver que con este conocimiento podemos hacer muchos usos de estas cosas. Aquí hay una lista de varios elementos, por ejemplo, pues aquí está aluminio, es el metal ligero que está utilizado en la fabricación de aviones, edificios, ollas, sartenes, etc. Aquí hay bromo, que es utilizado en fotografía, medicinas, insecticidas, y cloro, que se está usando mucho estos días por la enfermedad de COVID-19. Productos químicos para matar gérmenes en piscinas y también en la casa, limpieza, etc. ¿Okay? Cobre, que es un metal es muy utilizado para cables eléctricos, ollas, sartenes, monedas, etc. Y oro, pues se saben que es un metal muy, muy caro. Okay. Hierro, un metal que es muy fuerte, utilizado en la construcción de edificios, acero, máquinas, etc. Okay. Entonces ya mucho después vienen los usos de las cosas que estudiamos en la naturaleza a nivel fundamental o elemental. Vamos a hacer otro brinco de como 96 años, en 1897. Un famoso científico, J.J. Thomson, descubrió lo que es un electrón. ¿Okay? Primera vez lo llamó como una partícula, antes lo llamaban simplemente rayos catódicos. ¿Okay? Y estos electrones, pues ya sabemos que viven dentro del átomo, entonces como que eso fue otro paso en nuestro entendimiento de la estructura del átomo. Él era muy buen científico y también muy buen profesor. De hecho, dicen que como 7 de sus estudiantes, incluyendo un hijo suyo, también ganaron premio Nobel de Física. Entonces eso es una calidad no solamente de un buen investigador, pero también de un buen profesor. Entonces el trabajo de él fue de descubrimiento del electrón, que pues salía en una cierta situación en donde uno puede dar un voltaje grande a un plato que llamamos cátodo, y ahí salen los electrones y pues lo movemos a otro plato metálico que tiene carga positiva, que nos dice que los electrones deben tener carga negativa, y también al final se puede calcular qué es la carga y la masa de estos electrones. Entonces, básicamente, la única cosa que él sabía, J.J. Thomson, es que electrones salen de los átomos, ¿no? Pues, ¿quién más, no? Si los átomos son los elementos más fundamentales de la materia, entonces deben de estar saliendo estos electrones de estos átomos. Bien. Por otro lado, sabemos que los átomos son neutros. ¿Okay? Si los átomos son neutros y los electrones tienen carga negativa, debe de existir carga positiva dentro de átomos también,
para que todo al final se quede neutro. ¿Ok? Entonces se puede considerar que pues electrones están inmersos en un mar de cargas positivas y los electrones son más ligeros y pueden pues salir fácilmente de adentro. Esto fue la etapa donde no solamente estos tipos de experimentos empezaron a darnos una idea más nueva de los átomos, sino empezó a nacer otra teoría que se llama mecánica cuántica, ¿okay? Que nos va a cambiar para siempre nuestra idea de las partículas microscópicas, incluyendo átomos. Entonces, pensé enseñarles un par de acetatos en relación a más o menos pues cómo nació mecánica cuántica y cómo era su influencia en nuestro entendimiento de los átomos. ¿Okay? Entonces aquí puedo hablar de algo que se llama cuerpos negros. Ustedes saben que pues la ropa negra o cualquier cosa negra pues absorbe pues luz mucho más que otros colores. Entonces eso se puede estudiar también en física. ¿Okay? Los cuerpos negros emiten y absorben diferentes radiaciones de un espectro continuo de esta manera. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, ahí si un cuerpo negro muy caliente va a estar emitiendo radiaciones. Hay una pequeña franja de estas radiaciones que están en el espectro visible, pero también hay radiaciones que están en la parte que no es visible. Entonces, por ejemplo, cuerpo negro va a estar emitiendo pues más luz que corresponde a esta longitud de onda. ¿Okay? Y cuando las longitudes de onda son más pequeñas, va a estar emitiendo pues menos luz o menos radiación en esta parte. Entonces, así es nuestras observaciones. Pero las leyes de mecánica clásica que ustedes han estudiado, ¿no? Radiaciones, ondas electromagnéticas o leyes de Newton, si tratamos de descifrar qué es la predicción de estas leyes, vamos a ver que esta es la respuesta que da mecánica clásica. Pero en realidad lo que vemos es esto. ¿Okay? Entonces, los trabajos de un famoso científico Planck de Alemania nos enseñan que las radiaciones en este cuerpo negro son de formas de paquetes. ¿Okay? Entonces, como que la luz viene en paquetitos de energías pequeños. ¿Okay? Eso fue nuestro primero entendimiento de lo que vamos a llamar después mecánica cuántica. Y otra vez, conocimientos sencillos de partículas elementales a veces nos da una conclusión extremadamente importante. Ya que sabemos cómo funcionan cuerpos negros y cómo podemos tratar diferentes estrellas como pues más o menos algo muy caliente, entonces muy cercano al cuerpo negro, podemos tratar de estimar viendo su espectro que se predice por mecánica cuántica, qué son las temperaturas de estas estrellas. Y eso es impresionante. Entonces, estamos estudiando algo extremadamente pequeño y basándonos en este conocimiento podemos decir mucho sobre las escalas grandes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vemos el espectro continuo de luz que viene de una estrella que tenga esta forma, pues esto nos va a aparecer como una estrella azul. ¿Okay? Y esta estrella azul tendrá las mismas propiedades que tenemos un cuerpo negro aquí en la Tierra, cuya temperatura es 7000 grados Kelvin. Entonces podemos estimar que todas las estrellas de color azul tendrán estas temperaturas. Y así podemos predecir de estrellas rojas, blancas, etcétera, qué serán sus temperaturas dependiendo de qué tipo de luz emiten más. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que este conocimiento de mecánica cuántica basado en los paquetes de ondas pequeños nos va a dar información sobre los átomos. Lo vamos a ver en unos segundos. Por otro lado, Rutherford, que era un estudiante de J.J. Thomson, trató de verificar
el modelo atómico de su asesor, que era J.J. Thomson, que decía que pues así la distribución de cargas negativas y positivas es más o menos homogénea dentro del átomo. Entonces él lo que hizo es, hizo un experimento donde mandaba las partículas alfas, que son nada más que el helio del átomo de, el núcleo del átomo de helio. Pues en ese momento no sabía del núcleo, pero pues son partículas cargadas, alfa. Entonces chocaban con átomos de oro y regresaban. ¿Sí? Esta dispersión indicó que estas dispersiones a ángulos grandes nos indica que debe ser una estructura interna con un núcleo concentrado o una masa concentrada en un lugar pequeño en el átomo. Porque si la distribución es homogénea, toda la masa o el peso del átomo está tan diluido que todas las partículas alfas que vienen con energías grandes de 5.2 MeV van a pasar directamente y ninguno iba a poder regresar. ¿Okay? Es como pues un misil que pues mandamos a una servilleta. La servilleta es tan diluida en masa que pues lo va a romper el misil y va a pasar, ¿no? Pero si toda la masa de la servilleta o pues un átomo en este caso está concentrado en un lugar pequeño, hay posibilidades que cuando la partícula alfa llegue en la vecindad de esta concentración de masa, pues se regrese. ¿Okay? Entonces eso fue el trabajo de Rutherford. La predicción del modelo de Thomson era que solo 1 en 10 a la 3.500 partículas se espera uno que rebota a un ángulo de 90 grados. Y si realmente ven que este número de partículas es aún más grande que el número de partículas que existen en el universo. Entonces no va a haber ningún rebote. Pero Rutherford en su experimento vio que 1 en cada 20.000 partículas se rebotaban a un ángulo de 90 grados. Entonces eso fue impresionante y no se podía predecir esto. Por lo tanto, él tenía que estar no en acuerdo con su asesor. Y pues ahí nació lo que podemos llamar el átomo de Rutherford, ¿no? No que son los dos diferentes conceptos del átomo. Lo que pasa es que un uno estaba válido hace pues 13 años antes de 1911, pero los trabajos de Rutherford pues dijo que el modelo atómico de Thomson no era completo, no era correcto, entonces pues nació el átomo de lo que podemos llamar átomo de Rutherford. La idea de Rutherford era que la mayoría de la masa, que debe ser carga positiva, está concentrado en el centro y hay electrones que existen alrededor. Él no podía saber qué era más o menos la distribución de estos electrones, pero pues más o menos esto es la imagen que él dio. De hecho, él nos habló del protón primera vez en 1918 por sus experimentos de dispersión y nos dio la idea del núcleo en 1909. Él, de hecho, ya había ganado premio Nobel en 1906 en otros trabajos que él había hecho en radioactividad. Me imagino que ustedes han visto también el trabajo de Bohr. Bohr era otro estudiante de J.J. Thomson y un colega de Rutherford. Entonces, cuando Rutherford hizo su experimento, mandó sus resultados a su colega teórico y preguntó qué puede ser la conclusión de Bohr para la estructura interna del átomo. Y Bohr dio su modelo atómico en 1914 y obtuvo su premio Nobel en 1922 por sus servicios en la investigación de la estructura de átomos. Como habíamos hablado de un poquito de mecánica cuántica, el espectro de luz, aquí podemos ver algo diferente. Pueden ver que cuando es un cuerpo negro que habíamos hablado, el espectro de cuerpo negro es continuo. Entonces uno puede emitir y absorber luz de diferentes colores o luz ultravioleta o luz infrarroja, pero en caso de átomos no es esto. Lo que Bohr descubrió es algo raro. Realmente él no descubrió, él lo explicó. Los experimentos nos decían que, por ejemplo, átomo de hidrógeno, cuando emitía luz, el espectro no era continuo. ¿Dónde está la parte negra?
no se emitía o absorbía ninguna luz. Solamente pues hay una luz aquí, una aquí, una aquí y una de esta frecuencia. Entonces había muchas frecuencias que estaban ausentes. Solo ciertas frecuencias se podían absorber. La conclusión de Bohr era que el momento angular de los electrones alrededor del núcleo, pues que los electrones dan vuelta y tienen cierto momento angular, y esto tiene valores discretos, no valores continuos. Por lo tanto, el electrón puede existir a una cierta distancia del núcleo, no a todos los valores de este radio. Entonces el electrón, por ejemplo, no puede estar en el medio de estas dos, ¿ok? Por alguna razón, solo ciertas órbitas son estables. Y lo llamó él como pues n igual 1, n igual 2, esta órbita n igual 3, n igual 4, y hay un n igual 2 que es muy especial. Especial de esta manera que cuando los electrones de afuera vienen y aquí caen en n igual 2, emiten luz en el rango de frecuencia que podemos ver con nuestros ojos, por ejemplo, de diferentes colores. Y cada átomo tiene su firma. Hidrógeno, elemento de hidrógeno, tiene este espectro. El elemento de helio tiene este espectro y pueden ver que estos espectros no son idénticos. Aquí hay pues 4 diferentes frecuencias para hidrógeno y aquí hay más y están en diferentes lugares estas frecuencias. Entonces, cuando un elemento emite luz podemos distinguir pues qué elemento es esto viendo su espectro. Otra vez entonces si viene luz de una estrella o viene de sol o viene de otra galaxia podemos decir qué elemento está emitiendo esta luz. Y dependiendo de la intensidad relativa, podemos decir que una estrella, pues de qué elemento está hecho más, de hidrógeno, de helio o de elementos pesados. Otra vez, el estudio microscópico nos está dando información sobre escalas o objetos muy grandes. Después en 1924, un príncipe de Francia, hizo su trabajo de doctorado, ¿ok? Y él trató de explicar por qué es que electrones en el átomo de radio solamente pueden estar a cierta distancia del núcleo. ¿Por qué es así? ¿Por qué no todos los valores de radio o distancia desde el núcleo son posibles? Él basó sus resultados en descubrimiento de lo que se llama la naturaleza ondulada de electrones. Él dijo que había ondas asociadas con cada electrón y por su trabajo él obtuvo un premio Nobel en 1929. Entonces la idea de de Broglie era pues algo así. Un electrón que está moviendo alrededor del núcleo, este electrón tiene pues esta onda asociada. Y solo en el caso de que esta onda, de donde empieza, pues dando toda la vuelta, si cierra en el mismo punto, puede ser una órbita, lo que es órbita estable, ¿ok? Pero en el caso de que hace una onda de este tipo, ¿ok? Por ejemplo, viene aquí y después no cierra y trata de cerrar aquí, esta va a ser una órbita inestable porque no son ondas estacionarias. Por eso es que solo aquellos radios de los electrones son posibles que nos dan lugar a unas ondas estacionarias y por lo tanto un radio fijo y no cualquier valor del radio. Eso fue una excelente idea, la primera vez que se había dicho que electrones pueden ser una naturaleza ondulada. Y pues aquí me gustaría mencionar uno de los experimentos famosos que se habían pensado, que se llaman pues experimento de doble ranura. No sé si ustedes en su prepa han hecho este tipo de experimentos con luz, que si hay pues ¿cómo se dice? Una cortina, algo así, que tenga dos ranuras y uno manda luz. Y si están muy suficientemente cercanas, luz va a entrar en los dos y después va a hacer un patrón de lo que se llama patrón de interferencia en la pantalla final. Habrá lugares en donde va a haber
la intensidad de luz muy fuerte, habrá lugares donde pues la luz casi no llega, etcétera. Y eso se llama el patrón de difracción o de interferencia constructiva y también destructiva en otros lugares. Lo que se podía observar que los electrones pueden hacer también eso. ¿Okay? Lo interesante era la siguiente observación. Si mandamos electrones a estos dos ranuras, pero no vemos la trayectoria de este electrón, vamos a observar lo mismo. Quiere decir que vamos a observar en la pantalla como que una interferencia constructiva y destructiva. Entonces los electrones como que comportan como ondas. Pero eso implica que aunque aquí mandamos al principio electrones muy pequeños que entran uno por uno en las ranuras, nos indicará que como que un electrón puede dividirse y pasa por dos ranuras al mismo tiempo, y por eso es que puede causar un efecto aquí ondulado. Eso es bastante interesante. ¿Okay? Como que un electrón pues puede pasar por las dos ranuras al mismo tiempo. Entonces nos puede dar la curiosidad, y lo que hacemos es remover esta obstrucción para realmente tratar de ver por dónde pasó el electrón. Entonces cuando tratamos de observarlo, vemos que básicamente el electrón pasa solamente por una ranura y no las dos. Pero cuando hacemos esto, vemos que también el patrón de interferencia desaparece. Esto es impresionante. Eso es lo que nos indica que el proceso de observación del electrón cambia el comportamiento. Si no observamos el electrón, puede pasar por las dos ranuras al mismo tiempo, pero si lo observamos, deja de hacerlo, como hace un poco de pestaña. ¿Okay? Y esto, pues, nos dimos cuenta que es la propiedad intrínseca de las partículas microscópicas, que cuando los observamos cambian su comportamiento. Y aparte, pues, tienen una naturaleza ondulada. Para explicar todo esto, se tenía que inventar una ecuación que no necesariamente pues sea ecuación de Newton, que ustedes conocen que F es igual a ma, pero que dependiera de algo, que aquí lo vamos a llamar función de onda, representado con una letra griega, que podemos llamarlo psi. Y esto pues tiene naturaleza ondulada y también de partículas del electrón. Y también eso incluye la información de que la partícula puede cambiar su comportamiento dependiendo de la observación que hacemos. Y eso se llama famosa ecuación de Schrödinger. ¿Okay? Y el resultado de la ecuación de Schrödinger nos dio una imagen nuevo del átomo. ¿Okay? Y ya no consideramos electrones como dando vueltas alrededor de átomos, sino que estos electrones alrededor de un átomo tienen probabilidades, tienen nubes de probabilidades. ¿Okay? Entonces, realmente no podemos decir en dónde está el electrón exactamente, pero podemos hablar solamente de qué es la probabilidad de encontrar el electrón en cierto lugar, y eso en diferentes órbitas nos da pues estos elementos brillos de probabilidad, donde está más brillante es más probable de encontrar el electrón, y pues donde no es, pues es menos probable. De hecho, también es probable que pues si el átomo de hidrógeno está aquí, uno de sus electrones se puede encontrar en la luna, con una probabilidad que es extremadamente pequeña, pero todavía puede existir. Eso cambia radicalmente nuestra imagen del modelo atómico. ¿Ok? Ahora, hablando nuevamente, esta ecuación de Schrödinger nos dio una imagen completamente correcta, y en el sentido de que cuando se compararon con experimentos, el espectro del átomo de hidrógeno y el helio, había más acuerdo que lo tenía el átomo de Bohr. Entonces, la ecuación correcta para describir los átomos, pues se consideró la ecuación de Schrödinger. Esto fue un trabajo de Schrödinger en 1925. Después de décadas, algunas cosas después de 8 o 9 décadas, surgieron como la aplicación de la ecuación de Schrödinger o este modelo atómico. Ahora, pues todos los días nosotros usamos celulares. Pues yo estoy usando básicamente el celular para impartir esta charla.
Me imagino que algunos de ustedes están usando laptop o celulares para escuchar la charla. También hay detección de tumores que se hace a través de resonancia magnética, la luz fluorescente, y hay ejemplos infinitos en donde todo es posible por el comportamiento de los electrones de manera cuántica. Si no hubiéramos descubierto mecánica cuántica en 1925, en 2020 no hubiéramos tenido estos celulares que estamos usando todos los días. Y esto es muy importante que ustedes estudiantes como aprendan, y también los profesores, maestros, todos debemos saber que la ciencia básica es extremadamente importante, porque a veces uno puede preguntar, oye, ¿qué beneficio puede tener esto, no? Ciencia básica. Pero aunque no tenga algunos el día de hoy o mañana, pero hay aplicaciones que son impresionantes y no podemos evitar tenerlo. Por lo tanto, tenemos que invertir en un país en ciencia básica. Había un artículo que se publicó en 2010 en una revista Scientific American, donde dice, son los beneficios de mecánica cuántica? Es una revista de inglés, por eso está escrito aquí en inglés. Y justo aquí dice que sin mecánica cuántica no hubiéramos tenido transistores, computadoras personales, láseres, etcétera. ¿Okay? Lo más importante es lo que sigue después. En el mismo artículo, hacen la misma pregunta. Si alguien hubiera preguntado a Schrödinger en 1925, oye, tu ecuación se ve muy bonita, pero pues, ¿qué es su beneficio? ¿Eh? Pero en 1925, Schrödinger no hubiera podido responder que, oye, pues yo pienso que usando mi ecuación en 80 años vamos a construir celulares, porque realmente cuando él dio el concepto de Schrödinger ni existía el concepto de celulares. ¿Okay? Entonces, en ese momento, cuando uno entiende la naturaleza, no podemos saber sus beneficios. El mismo como Dalton. Como Dalton trató de entender el peso y propiedades de los elementos, él no sabía que se podía obtener como beneficio de estos elementos, pero mucho después, pues ya usamos estos elementos para todos los beneficios diarios. Y ahora, después del trabajo de Schrödinger, se hace lo mismo, pero después de muchos años. Después, en 1928, nació aún más nuevo modelo atómico por trabajo de Dirac. Dirac dio una ecuación que se considera una de las ecuaciones más bellas de ciencia, que se llama ecuación de Dirac, y esta ecuación nos da la idea de lo que se llaman antimaterias. Quiere decir que para cada partícula existe una partícula de antimateria, o para cada Dirac existe un anti-Dirac, de tal propiedad que cuando estas dos partículas de propiedades opuestas se juntan, destruyen uno al otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué idea nueva da esto? Eso quiere decir lo siguiente. Si un átomo que ahora consideramos que está hecho de protones en el centro y electrones afuera, como unas nubes de probabilidades, esta imagen es de órbitas, pero realmente recuerdan que no es correcta. Eso debe ser nubes de probabilidades. Si existe un átomo de hidrógeno, también va a existir un átomo de antihidrógeno, donde en el mero centro va a ser un antiprotón y afuera va a ser un antielectrón que llamamos positrón, y uno puede estudiar sus propiedades. De hecho, es tan importante saber que esto, pues aquí doy un ejemplo de un artículo de 2020, ¿okay? En donde pues la gente lo está estudiando. ¿Okay? Y para ver que si átomos y antiátomos son iguales, porque es que en el universo realmente básicamente vemos toda la materia, pero casi nunca observamos antimateria. ¿Okay? Y de hecho los experimentos de 2020 aún son más sorprendentes, porque en detalles más pequeños podemos decir que las propiedades de partículas y antipartículas, y por lo tanto de átomos y antiátomos, son idénticos. ¿Okay? En este momento voy a tratar de mostrar a ustedes un vídeo
pequeño, de 1 minuto y medio, de una película que salió que se llama Ángeles y Demonios, en donde pues existen como si juntamos mucha antimateria, que es imposible pues hacerlo, puede causar mucha destrucción cuando esta antimateria choca con materia y puede causar mucho daño. Ok, sí, ¿ya lo vieron? Sí, doctor, gracias. Ok, muy bien. Pues ya puede regresar a mi presentación. Solo quisiera mencionar en este punto, pues estas son las cosas de ciencia ficción, ¿no? Pero en realidad, ¿qué se puede lograr con antimateria o este concepto de antiátomos? ¿Ok? Lo que voy a ver que sí, efectivamente, cuando partícula se encuentra con antipartícula, se hace una destrucción y destrucción quiere decir que se aniquilan estas dos partículas y antipartículas y emiten luz. ¿Ok? Pero eso ha sido muy utilizado en trabajos médicos de la siguiente manera. Voy a mostrarlo en mi presentación. Es el siguiente. Aquí está una imagen de detección de tumores, en este caso un cáncer de mama que está aquí, y aquí está el tumor que se detecta, y la manera de detección es basado exactamente en la destrucción de un electrón y su antipartícula dentro del átomo. ¿Okay? Lo que se hace es el siguiente. Sabemos que los tumores, no importa dónde sea en el cuerpo, atraen azúcar, ¿no? Especialmente los más de tipo que son de tipo cáncer. ¿Ok? Y lo que se hace es que se inyecta glucosa en el cuerpo y en la glucosa se pone algunos elementos que emiten antipartículas de electrones, son radioactivos. ¿Ok? Y esta materia se junta más en la región donde está el tumor porque el tumor está atrayendo glucosa. ¿Ok? Por lo tanto, estos elementos radiactivos también están en esta área. Y esos cuando emiten antielectrones o positrones, buscan el primer electrón que está cerca y se destruyen y emiten luz. Es como exactamente un cerillo, ¿recuerdan? Que el cerillo emite luz. Entonces, cada choque de un positrón con electrón está emitiendo luz y de repente ven que habrá unas partes en el cuerpo donde habrá más luz. Y eso nos va a indicar la presencia de tumores. Entonces, esto es una de las maneras de identificar tumores más precisos que existen en este momento en ciencia, en física médica. De hecho, había mencionado anteriormente otro método cuando estuve mencionando unas aplicaciones. Aquí sí puedo regresar
¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí, resonancia magnética, que aquí lo indico abajo. Es otra manera viendo el spin del protón, pero actualmente uno de los campos de investigación es que tratar de juntar las dos técnicas para detección más precisa de los tumores, que va a incluir esta técnica PET y la técnica anterior que había mencionado. Entonces los trabajos de Schrödinger y Dirac sobre nuestro entendimiento del módulo atómico, pues ellos conjuntamente consiguieron un premio Nobel en 1933. En 1932 también se descubrió neutrón, ¿ok? Se descubrió pues neutrón en unos, ¿cómo se dice? En unos choques de un elemento berilio con otro elemento que se llama carbono. Y con estos choques salieron unas partículas que no tenían carga, pero eran tan pesados como el protón. ¿Okay? Y al final se dio la idea de la existencia de neutrones. Y en este mismo año, 1932, había otro científico, Heisenberg, que decía que protones y neutrones básicamente son dos lados de la misma moneda. Lo podemos llamar conjuntamente núcleo, y cuando está en un estado interno lo llamamos protón, y cuando está en otro estado interno lo llamamos neutrón. Entonces había un átomo pues nuevo en 1932 que podemos llamar al átomo de Chadwick, que tiene neutrones, protones y electrones alrededor. Después vamos a dar un brinco de unos años más. En 1964, ¿ok? Se hicieron otros experimentos muy parecidos a lo que había hecho Rutherford en 1909. En estos experimentos lo que se hicieron es que electrones con energía muy altas chocaron con los protones. ¿Ok? Recuerdan que antes Rutherford había hecho choque de partículas alfa contra átomos de oro. Aquí lo cambiamos. Entonces electrones están chocando a los protones y los destruyen. Y estos experimentos nos dijeron que adentro de protones existían otras partículas que ahora llamamos quarks. Un protón está hecho de dos quarks up y un quark down. Un quark up tiene carga más 2/3 de un electrón, y una partícula quark, down quark, tiene carga menos 1/3 de un electrón. Entonces, estos son los elementos aún más fundamentales dentro del átomo. ¿Okay? Entonces eso es bastante interesante. Entonces eso es la imagen de 1964, en donde un átomo se puede imaginar de esta manera. Hay electrones que viven en nubes de probabilidad alrededor del núcleo, y núcleo realmente está hecho de quarks up y down que están en diferentes paquetitos. Y un paquetito de este tipo le llamamos protón, y otro paquetito de este tipo le llamamos neutrón. Y entonces hay diferentes paquetitos aquí de los quarks, y alrededor hay nubes de electrones. Y esto fue imagen del átomo que teníamos en 1964. Después, pues, haciendo muchas predicciones teóricas y experimentos, hasta 1995, pues, supimos que existen estas partículas de materia fundamentales, ¿sí? En donde, pues, hay estos dos quarks, up y down, están presentes en protones y neutrones. Y junto con este tercera partícula fundamental hacen átomos. Entonces, estos tres átomos partículas son responsables de ver todo lo que existe alrededor de nosotros. Los átomos, moléculas, sillas, mesas, estrellas, edificios, todo. Pero sabemos que existen pues más de estos quarks. En total hay 6 quarks que existen. Y también hay 6 miembros de la familia de electrón que existen, que le llamamos
leptones. Entonces hay 12 partículas de materia que existen. Aparte de estas partículas de materia que acabamos de ver que existen, los 6 quarks y 6 leptones, también hay mediadores de fuerzas. Hay 3 o 4 diferentes tipos de fuerzas que podemos considerar que existen en el mundo. Hay una fuerza de gravitación que todos conocemos. Hay otra fuerza que también conocemos, es que fuerza de imanes, fuerza magnética o eléctrica. Hay fuerzas débiles que son responsables de que un elemento cambie a otro elemento a través de la desintegración radioactiva. También existen interacciones fuertes que están dentro de los quarks y por lo tanto viven felizmente dentro del protón. Y estas 4 interacciones toman lugar a través de intercambio de estos 4 tipos de partículas. Unas son partículas de luz que llamamos fotones, partículas gluónicas, partículas omega y partículas zeta. Y una de las partículas más interesantes es la partícula de Higgs, que se descubrió en 2012, hace como 8 años. Y en el mismo año, pues los que habían descubierto recibieron el premio Nobel. Esta partícula es responsable de dar masa o peso a todas las partículas fundamentales. ¿Okay? Entonces, pues eso es bastante interesante nuestra imagen actual del átomo. ¿Cómo son estas 3 o 4 interacciones? ¿Okay? Había 3 famosos científicos, Weinberg, Glashow y Salam, descubrieron que estas interacciones realmente, pues 2 de estas interacciones no son interacciones distintas, pero se ven distintas, pero realmente son idénticas y solo tenemos que estudiarlo de manera correcta. ¿Ok? Ellos dieron un modelo de estas interacciones que se llama modelo de física de partículas. ¿Ok? Entonces, y ellos ganaron premio Nobel en 1979. Aquí una de las cosas que puedo mencionar a ustedes estudiantes, pues jóvenes inteligentes, que no importa en dónde estudiamos, en dónde nacimos en el primer mundo o tercer mundo, siempre tenemos chance de estudiar, siempre tenemos chance de brillar y hacer algo importante. Uno de estos científicos, Abdus Salam, era de un país que se llama Pakistán y vivía en una región de provincia. ¿Okay? Y lo interesante es que esta provincia era muy, muy pobre en sus tiempos y él mismo. De hecho, él comenta que la primera experiencia que él tuvo sobre las interacciones fundamentales es cuando un profesor vino en la clase y dijo que hay 3 fuerzas fundamentales que existen en el mundo. Y una es fuerza pues, nuclear, que existe solamente en países de primer mundo como Europa, como Estados Unidos. Y hay fuerzas eléctricas en términos de electricidad. Y esta electricidad existe solamente en ciudades grandes de Pakistán y en la provincia donde estudió Salam ni tenían electricidad. Y él dijo que, pues, el maestro dijo que aquí en nuestro pueblito solamente tenemos gravedad nada más. Entonces, pues algo de tal vez de reírse también al principio, pero este mismo señor que no tenía ni electricidad, no nada en su pueblo, al final hizo uno de los trabajos más importantes para la unificación de todas estas fuerzas. Ahora, este modelo estaba dado en 1967, pero pues ya sabemos que puede ser algún modelo mejorado del átomo de fuerzas. Y hay un poco interés en una cantidad que se llama, momento magnético anómalo de una partícula que es muón, que tal vez no esté bien predicha en este modelo estándar. Y en esto, pues, varias personas están trabajando en el mundo y mi grupo de investigación también y en este año publicamos, de hecho ese artículo se publicó hace unos días,
sobre la posible contradicción que puede existir en este modelo y el experimento nuevos que se van a realizar en unos años. Lo que quiero mencionar mucho, que uno de los estudiantes míos que participó en este artículo, es un artículo que va a estar pues muy importante y es muy importante en este campo. Él se llama Kepni Raya y él estudió en Uruapan, es un estudiante de Uruapan. De hecho se me olvidó preguntar si él había estudiado en la misma prepa que ustedes. Tal vez algunos de los maestros lo van a saber, yo no sé. De hecho, también aprovecho para decir que 4 de mis estudiantes que han hecho maestría, licenciatura o doctorado conmigo son de Uruapan y han sido uno de los estudiantes más inteligentes que he tenido y han contribuido mucho en física y ciencia en general. Okay, voy a evitar esta imagen y voy a terminar la plática en donde pues voy a mostrar esta imagen actual que tenemos del átomo, en donde en el mero centro hay quarks up y down en paquetitos de protones y neutrones. Aquí hay interacciones que ellos hacen, interacciones fuertes a través de intercambio de estas partículas que se llaman gluones. Estos electrones interactúan con estos quarks a través de intercambio de partículas fotónicas, partículas W, partículas Z, y también todo este átomo está inmerso en un campo que se llama campo de Higgs, que es responsable de dar diferentes masas a diferentes elementos que observamos en la naturaleza. En este momento, esto es nuestro entendimiento más actual de un átomo, ¿ok? Y ahora, como habíamos mencionado, que usualmente lo que pasa es que comprensión del universo, por curiosidad, siempre ha sido al servicio de la humanidad, sea hoy, en 10 años, 20 años, 100 años. Y nosotros esperamos que este entendimiento de modelo atómico también nos va a servir en nuestra vida diaria, en usos médicos, etcétera, en algún futuro. Aquí es donde voy a terminar mi charla y les dejo con esta imagen actual del átomo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy Gracias, interesante, doctor. excelente presentación. Jóvenes, docentes, asistentes en general, vamos a dar unos minutos para posibles preguntas. Les pedimos para ser más ágil, si lo pueden hacer a través del chat y se los hago yo llegar ahorita al doctor para si nos hace el favor de contestar. Bueno, no es una pregunta sobre el tema, pero hay un joven interesado en saber cuántos idiomas habla, doctor. No sé si eso no lo puede contestar. Pues sí, sí, considero que también hablo español. Alrededor de cinco idiomas hablo. Mi idioma, pues en donde nací en la región de Pakistán, se llama Punjabi. Después hay un idioma nacional, Urdu, que aprendemos en la escuela. Y ahí tenemos idiomas oficiales Urdu, también inglés, entonces tenía que aprender inglés. Y como nosotros tenemos la cultura muy parecida con la India, también puedo hablar el idioma que se habla en la India, que es Hindi. Entonces es Hindi, Punjabi, Urdu, inglés y español. Estos 5 idiomas. En algún momento había yo aprendido persa, que se habla en Irán, pero pues ya se me ha olvidado. Ya, si puedo recordar si algún momento se necesita, pero ya no puedo hablar. Muchas gracias, doctor. Comenta otro joven sobre si existe o se está trabajando en la actualidad en alguna hipótesis acerca del átomo que esté así más cercana a comprobarse.
Sí, es una pregunta interesante. Lo que pasa es que en este momento, más o menos, pues sabemos cómo es el átomo, pero hay una cantidad que había pues mencionado aquí en un artículo pues anterior, que también hay una noticia que se publicó en uno de los laboratorios de Estados Unidos sobre algo que se llama momento magnético de una partícula pequeña que es de tipo electrón, ¿ok? Entonces, eso, y también el electrón mismo puede tener esta cantidad que no es la misma que está predicha por modelo estándar. Es probable, en este momento no, pero en unos 3, 4 años, ahorita existe la tensión, pero en 3, 4 años tal vez vamos a saber si o no es de acuerdo con eso. Si no esté de acuerdo el resultado experimental con este modelo atómico que sabemos, lo más probable es que en la interacción en donde el electrón habla entre este núcleo, con intercambio de estas partículas que son fotones W y Z, tal vez puede existir alguna nueva partícula que todavía no hemos visto y no hemos conocido. ¿Ok? Existen varias teorías que tratan de pensar que qué otras partículas se pueden existir, las partículas que son mediadores de fuerzas o nuevas fuerzas. Entonces, es lo más cercano que podemos venir en donde se puede pensar en la existencia de nuevas partículas y hay ciertas teorías que lo predicen. Pero eso va a estar claro en unos años. Entonces, si alguien quiere trabajar en estas interacciones de partículas fundamentales y sus interacciones es un buen momento, porque en unos años van a saber si se puede mejorar el modelo atómico. Gracias, doctor. Hay dos preguntas acerca de los quarks. Voy a tratar de decirlas. Primero, comentan sobre los quarks, si conforman toda la materia y teóricamente si son divisibles. Mire, en este momento la teoría está basada en el hecho de que los quarks no son divisibles, ¿ok? Pero como saben que históricamente, pues siempre las partículas pequeñas nos han dado sorpresas, ¿ok? Um, lo que se puede decir ahorita es que si existe cierto tamaño de estos quarks, debe ser menor que 10 a la menos 18 metros. Entonces son casi puntuales. Y en este momento, pues pensamos que no son divisibles, ¿ok? Pero, por ejemplo, el electrón tampoco es divisible y sabemos eso desde hace 100 años y todavía sigue siendo la partícula elemental y sin poder dividir o destruir. Y eso es tal vez que siga así con los quarks, pero pues quién sabe. Hay unos experimentos en un laboratorio de Large Hadron Collider en Suiza que también estudia estas cosas y trata de ver si estos quarks realmente son partículas fundamentales o pueden tener una estructura interna. Y hasta ahora los experimentos dicen que no son divisibles y no hay nada más pequeño que vive adentro de estos quarks. Gracias, doctor. Con esto dio respuesta a otra pregunta que hacían sobre la divisibilidad de los electrones. Les voy a tratar de conjuntar dos preguntas acerca de la medicina, que dice, ¿cómo surgió la idea de aplicar a la medicina estos conocimientos? Y la cuestión que mencionó acerca de cómo influye el azúcar en el desarrollo del cáncer en el cuerpo humano. ¿Cómo existe qué, perdón? La última parte. La influencia de algo que comentó sobre el azúcar en el origen del cáncer en el cuerpo humano. Algo así. Okay. Algunas preguntas creo que tal vez puedo responder un poco más fácilmente y otro pues no tanto porque no exactamente es mi campo de investigación, pero voy a regresar a este pues imagen que tuvimos cuando estuvimos hablando de la imagen.
una de las cosas es que diferentes laboratorios de física, cuando empiezan a trabajar sobre la física de partículas, especialmente en los laboratorios en donde se hacen los choques de las partículas elementales, lo que se hace es que estos laboratorios tienen diferentes secciones. Una es que desarrollan nuevas tecnologías para poder realizar estos experimentos de mejor manera, ¿ok? Entonces, hay esto. Y hay a veces otra sección donde pueden ver que esta nueva tecnología que realmente necesitamos para las colisiones y detección de partículas también se puede utilizar en ciertos usos médicos. Entonces, en CERN también existe en Estados Unidos, en Alemania, donde existen estos laboratorios, en China también. Existen al mismo tiempo estas divisiones de sus aplicaciones médicas, etcétera. Entonces, una persona realmente tiene que tener una imagen de las dos cosas que se requiere en medicina y qué se puede ofrecer por parte de físicos. Entonces, es un equipo de trabajo entre los investigadores de medicinas y física de partículas que se juntan y tratan de ver qué son las posibles aplicaciones que puede tener. Entonces los médicos ya desde hace muchos años pues sabían que los tumores, especialmente que tienen, son malignos, viven mucho, tienen un consumo extra de azúcar. Por otro lado, también los físicos sabíamos que si inyectamos positrones pueden aniquilar con electrones y producen luz. Pero también es que si hacen mucha destrucción de electrones pueden dañar al cuerpo humano. ¿Ok? Entonces los físicos tienen la idea de qué tanto se pueden inyectar sin dañar al cuerpo. Y la ayuda de los médicos o investigadores en medicina era que si lo podemos mezclar estos positrones con glucosa y inyectamos en todo el cuerpo, eso nos va a ayudar. Entonces, yo no sé exactamente quién dio la idea, pero surgieron, pues, tardaron varios años en mejorar y adaptar esta idea para las detecciones de tumores. Y no solamente esto, últimamente han sido investigaciones, ya desde hace varios años, en donde primero se hace la detección muy, muy precisa de estos tumores para que sepan exactamente hasta en nanómetros dónde están estos tumores y después usan fotones, luz o protones para destruir estos. Entonces mandan por todos lados del cuerpo unas haces de intensidad muy baja para que no dañen el cuerpo, pero todos estos se juntan de manera precisa porque ya se ha medido con estos experimentos dónde está el tumor. Entonces todos estos haces de protones o fotones se juntan donde está el tumor y destruyen el tumor en el cuerpo. De manera extremadamente rápida. De hecho, puedo contar algo que es muy personal en mi vida, que se había detectado pues estos tumores malignos en el cuerpo de mi esposa y se hizo una pues, radiocirugía en su tumor de cabeza y se hizo tan rápido, en 20 minutos, con unas colisiones de fotones, se destruyó el tumor. Y no era nada más, ya no tenía que abrir el cuerpo para sacar, simplemente pues uno pues se mete en un equipo y en 20 minutos se destruye el tumor y el paciente puede pararse y ir a desayunar y a la casa. Es extremadamente impresionante. En México todavía no tenemos radioterapia de protones, pero hay una investigación que tal vez se está realizando y tal vez se puede adquirir también de afuera una en Puebla. Pronto, ojalá que sea, porque los protones son menos dañinos al cuerpo que las radiaciones gamma. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Vamos a cerrar con la siguiente pregunta porque ya nos extendimos en el tiempo. Una disculpa por las que no pudimos mencionar. Dice,
¿En dónde podemos encontrar la antimateria en la naturaleza? En la naturaleza, realmente en cualquier pues, estrellas o galaxias donde hay muchos choques que automáticamente se están tomando lugar, se crean estas materia de antipartículas. ¿Ok? Y muchas de esas antipartículas de estas estrellas o galaxias que vienen entran a la atmósfera de la Tierra y esto lo llamamos rayos cósmicos. Entonces, en rayos cósmicos que llegan a la Tierra, de hecho, encontramos muchas antipartículas de electrones, de piones, de muones, y lo más factible, más fácil de observar estas partículas de antimaterias es cerca de la atmósfera, porque hasta que estas partículas llegan a la superficie de la Tierra, ya en el camino se destruyen a través de sus choques con partículas de materia y ya casi nada llega en la superficie. Entonces hay que hacer experimentos más en las montañas altas, en donde podemos detectar estas partículas de antimateria, pero se crean en estrellas, en galaxias, y también en los experimentos en laboratorios ya en día de hoy podemos crear antimateria. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su plática en las respuestas a los jóvenes y docentes. Cedo la palabra a la maestra Katia Yadira. Gracias. Pues muy agradecida, doctor. La verdad, todo esto muy interesante. Le agradezco el tiempo que nos brindó en dar esta plática tan productiva, el atender a nuestros profesores, a nuestros alumnos con todas sus inquietudes, pero también agradecerle y tomarle la palabra en cuanto a los chicos que salgan premiados de estos concursos. Pues sí le vamos a tomar la palabra para que puedan trabajar con usted en la elaboración de esos artículos. De verdad le agradezco mucho. Estoy encantado ¿Sí? con esta idea y como he comentado que yo, todos los estudiantes que he recibido de Uruapan han sido unos pues, excelentes estudiantes con mucha dedicación y con muchas ganas de aprender y ya veo que con los trabajos de ustedes que realizan tan interesante, por eso es que salen con tanta curiosidad en la ciencia y dedicación. Felicidades a todos ustedes maestros y a la directora. Muchas gracias, doctor. Pues le agradezco bastante su participación, agradecer a toda la Academia de Física y Química, a los profesores que estuvieron el día de hoy aquí con nosotros y a todos los estudiantes. Para nosotros fue un honor tener la oportunidad de escucharlo, doctor. Muchas gracias y lo esperamos por acá en Uruapan en cuanto las condiciones sean propicias. Ya tendremos oportunidad de platicar. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Dora. Y los estudiantes, si me quieren comunicar de manera personal, con mucho gusto, pues ustedes tienen mi contacto y pueden proporcionar a ellos y gusto el trabajar con ustedes y con ellos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le haremos llegar a través de momento de su correo electrónico institucional la constancia digital por el momento y ojalá tengamos la oportunidad de hacérsela llegar en forma impresa más adelante. Estamos muy agradecidos. Considero que ha sido muy productiva esta conferencia para todos los asistentes y vamos a hacer lo posible para que llegue a los demás miembros de la comunidad estudiantil a través de un pequeño video que se va a difundir en las redes. Por nuestra parte sería todo, estamos muy complacidos. No sé si usted da algunas palabras, doctor. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, docentes, administrativos, estudiantes, por su puntual asistencia y participación. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buen día a todos.